El día de hoy aprenderemos cómo hacer empalmes en cartón de ilustración, pero lo importante ahorita es reconocer las herramientas que nos servirán para el proceso. En primer lugar, nuestra cuchilla cúter, nuestra cuchilla X-Acto, nuestra regla metálica que nos va a permitir tener el margen de seguridad en el proceso de corte de cada una de las piezas. Lo importante es no olvidar que la seguridad cuando estemos utilizando nuestras cuchillas es primordial. Asimismo, vamos a necesitar nuestro juego de escuadras que servirán para el proceso de trazos sobre el material, nuestro lápiz para los trazos y en este caso la herramienta muy importante llamada escalímetro, que es la que nos va a definir en todo lo que son los puntos de referencia. Para iniciar nuestro proceso de corte, lo más importante es reconocer nuestro material. En primer lugar, el cartón de ilustración trae su parte frontal el color y también en su perfil ya un espesor definido. Con nuestro lápiz vamos a definir los puntos de referencia y lo más importante ahorita es reconocer que el material va a ser trabajado siempre por el frente. A continuación vamos a hacer el proceso de marcación, el cual cada pieza tendrá 5 centímetros de referencia en la escala 1 en 100 con el escalímetro. La escala natural para todo tipo de medición. Hacemos la marcación de 5 centímetros partiendo de 0 en el extremo que nosotros deseamos. Ponemos el primer punto de referencia, marcamos el segundo punto de referencia, giramos nuestra pieza, hacemos la marcación del primer punto de 5 centímetros y el segundo punto de 5 centímetros. Esto nos va a permitir tener los dos puntos de referencia de trazo, los cuales los uniremos con la escuadra. No olvidemos que lo más importante de todo esto es que si hacemos bien nuestra medición no tendremos problemas en el momento de hacer el ensamble. Tomamos nuestra escuadra. A continuación unimos los puntos que ya hicimos marcación sobre el cartón y tomemos en cuenta que cada uno de los puntos de referencia nos van a definir la base de las dos piezas que vamos a utilizar. Habiendo hecho la marcación de la pieza, tenemos nuestra primera pieza de referencia, que es de 5 por 5. Asimismo, teniendo definida la primera pieza, vamos a hacer la marcación de la segunda o tercera pieza según el caso. Marcamos 5 centímetros de nuevo. Hacemos nuestra segunda marcación de 5 centímetros. Y en el otro extremo vamos a hacer solo una marcación de 5 centímetros para ver cómo podemos utilizar nuestras escuadras. A continuación haremos la unión de la primera marcación con dos puntos, que es la marcación más directa y exacta porque ya tenemos dos puntos de referencia. Y si queremos utilizar solo un punto de referencia, entonces hacemos lo siguiente. Tomamos como referencia la primera línea que habíamos trazado, hacemos base con escuadra de 30, 60 y 90 y corremos en base a la línea de referencia que ya teníamos sobre el cartón hacia el punto que ya teníamos marcado. Hacemos el trazo y de esta manera podemos utilizar los instrumentos para poder hacer la marcación de la pieza. Para iniciar nuestro proceso de corte y ensamble, lo más importante es conocer el funcionamiento y composición de nuestra herramienta, en este caso la cuchilla cúter. Debemos de saber de que la cuchilla consta de una hoja que está seccionada por una serie de porciones, la cual desliza sobre su propio eje para poder facilitar su uso. Lo que debemos de tomar en cuenta es siempre qué porción sacar de la cuchilla, la cual nos va a permitir hacer todo el proceso de corte. Cada cuchilla cúter trae una pieza adicional o auxiliar que nos permite hacer el proceso de quitar o cortar la porción de cuchilla que ya no vamos a utilizar. Deslizamos nuestra pieza auxiliar, la cual trae una ranura. Esta es insertada siempre sobre la porción que ya no tiene filo, la cual nos va a permitir hacer la separación de la hoja estándar. De esta manera, la porción que ya no tiene filo es quitada de la hoja principal
y podemos iniciar nuestro proceso de corte sin ningún problema. No olvidemos la porción que nos va a servir. Asimismo, dentro del proceso del corte, lo más importante es utilizar nuestra regla base, que siempre vamos a definir que sea metálica para mayor seguridad de nuestras manos, y asimismo definir los canales de corte. Note bien que cada vez que usted haga un paso o un proceso de corte sobre el material, ya no habrá forma de poder corregirlo. Asimismo, vamos a definir el segundo canal de corte sobre las piezas que estamos por utilizar, y de esta forma estamos definiendo ya las piezas que nos van a permitir tener la referencia de empalme o ensamble posterior. Para el caso nuestro, vamos a hacerlo con nuestra regla metálica, el corte final, utilizando siempre la fuerza moderada. No necesitamos acelerar el proceso de corte aplicando más fuerza. Basta y sobra con hacer el deslizamiento correcto sobre nuestra pieza de cartón y ella sola se desprenderá después del proceso de corte que estamos realizando. De esta manera no hemos esforzado el material, no lo hemos dañado y no entramos en un factor de riesgo por hacer acelerado el proceso de corte. Haciendo el mismo procedimiento sobre la segunda pieza, definimos el proceso de corte deslizando nuestra cuchilla hasta separar de la base el material que hemos utilizado. Lo más importante es no olvidar que no es cortar más rápido el material, sino cortarlo bien. Habiendo definido las porciones que vamos a utilizar, entonces hacemos la comparación de medición y ensamble. Cortamos las porciones exactas a ensamblar. Lo más importante es ver que nuestro corte esté limpio y fuera de tiras adicionales en cada corte. No olvidemos que la base de la regla metálica es importante tenerla muy referentemente con respecto a nuestra tabla de corte, porque si se da un deslizamiento de la misma, habrá un mal corte en nuestro proceso de ensamble. A continuación, notaremos que el cartón, como ya hemos dicho, trae su propio espesor y necesitamos hacer un empalme de las dos piezas. Es bien importante reconocer de que si vamos a hacer el empalme uno de los dos lados, al hacer el empalme notarán de que hay un espesor que se vería si lo hacemos de forma directa. Por lo tanto, lo recomendable para este caso es eliminar este espesor y hacerle un saque a una de las piezas, la cual borrará posteriormente esta vena que se ve y que no nos va a permitir tener un ensamble puro. ¿Cómo lo hacemos? Con escala 1 en 100 hacemos el cálculo aproximado del espesor del cartón y lo marcamos en una de las dos piezas. Para este caso fue aproximadamente de 1 milímetro el espesor del cartón que necesitamos rebajar en una de las dos piezas. Marcamos los dos puntos de referencia con nuestra escuadra de trazo, definimos la línea de corte y posterior utilizaremos nuestra cuchilla exacto. La cuchilla exacto nos va a permitir tener una mejor precisión sobre el corte que queremos hacer. Es importante reconocer que esta cuchilla trae un filo específico. El manejo y el uso de esta cuchilla debe de ser con sumo cuidado a través de un proceso controlado. La manera correcta de tomarlo es de la siguiente manera. Habiendo definido ya la línea de cortes que queremos bajar, no vamos a realizar un corte total, sino un corte parcial.
Posicionamos nuestra regla de corte sobre el cartón, deslizamos la cuchilla, esta vez moderando la fuerza, porque no necesitamos quitar la porción que hemos marcado, al contrario, solo queremos ir rebajando. Hacemos nuestra primera prueba y vamos notando que va desapareciendo el primer espesor que vimos. De esta manera vamos a lograr tener el empalme correcto y el ensamble correcto de las piezas de cartón siempre que vayamos a construir nuestros elementos volumétricos. Hacemos el ensayo, notamos cuánto hace falta, hacemos de nuevo el desbaste con fuerza moderada sobre la pieza y quitamos el sobrante del cartón que no utilizamos y hacemos de nuevo el ensayo de las dos piezas y notaremos que esta vez tenemos un empalme correcto y exacto. Hemos eliminado el espesor que traía ya el cartón por defecto y en cuanto al proceso de calidad y control vamos a tener un mejor resultado de nuestros elementos. Lo más importante es siempre mantener la seguridad, la limpieza del área de trabajo y nuestras herramientas siempre dentro del factor de seguridad. Es así como se hace un proceso de corte y ensamble con el cartón de ilustración. Hasta la próxima.